El 3 de noviembre del año 1965 partió un avión con muchos chicos jóvenes, con cadetes, con la intención de regresar con mucha experiencia encima. El avión nunca volvió y es una historia que ha quedado trunca, con dolor, con lucha y ahora con la historia de hasta una película que muchos cordobeses que conocen la historia se van a volver a traer los recuerdos encima y otros van a conocer la historia del TC-48. Está con nosotros Regina Zurro, es hija justamente de uno de esos cadetes que tripulaban este avión, y está Pepe Tobal, encargado de tratar de hacernos recordar a muchos esta historia a través de una película. Les quiero agradecer a los dos por haber venido al espacio del programa. Regina, la primera consulta y arranco con vos. Bueno, ¿qué recuerdos te quedan? Yo ¿Qué soy recuerdos hija tenés? no de un cadete, sino un oficial, sí. Un aviador militar. Él iba a cargo de los cadetes como ayudante del Comodoro Fonseca. Y bueno, yo tenía 8 años, yo lo fui a despedir a la Escuela de Aviación. Y sentí las horas que estuvimos esperando porque el avión no estaba en condiciones para salir, tenía que salir a la 1 de la mañana de un 31 de octubre muy frío y salió 4 menos 10 de la mañana. Y sí, muchos recuerdos porque fue mucho la tristeza. Una noche lo fui a despedir y 2 días después nos decían que no tenían noticias del TC-48. Fue muy triste porque yo tenía 8 años, mi hermano más chiquito no tenía 2 y en el medio mi hermana de 7 y uno de 5 y bueno. El común de la gente que te está escuchando a esta hora se pregunta si el avión no estaba en condiciones, ¿por qué se fue? ¿Por qué partió? Esa sería una linda respuesta. Fuerza Aérea dijo que el avión salió en perfectas condiciones. Los familiares creímos, mi madre, o sea, las mujeres, las esposas, los padres creyeron que el avión estaba en perfectas condiciones. Desgraciadamente para Fuerza Aérea, mi papá nos escribe una carta hermosa con unos detalles muy lindos, una narración, una redacción muy linda de la carta, y en una de las partes dice que justamente el avión tiene, en la primera escala que hacen en Antofagasta, en Chile, fallas en 2 de los motores. Pero no fue la primera vez, porque ya cuando vienen de la base de Palomar, que es justamente la base número 1, que es donde estaba el avión, el TC-48, ya el avión había tenido 2 fallas cuando vienen para Córdoba. Venían a Córdoba, de Córdoba tenían que irse a Mendoza a despedir al presidente Ilia, que estaba en una reunión con el presidente Frei de Chile, y se van a Mendoza a despedirse de él. Y vuelven a Córdoba para salir a la noche. Y los desperfectos y los ruidos en el avión ya se sentían, o sea que no iba en perfectas condiciones el avión. ¿Por qué Fuerza Aérea lo dice? Bueno, llamémosle desidia, llamémosle irresponsabilidad. Hoy a 53 años, muchos de los responsables ya no están como para preguntarles, y de los que quedaron, muy poco hablan, muy poco. Mira, hay una cosa muy simple. Yo estuve en la hemeroteca de la Universidad en Panamá investigando los diarios de la época. En una semana y media desaparece el TC-48. Cae un avión de la Fuerza Aérea en la Patagonia y cae un avión de la Marina en el sur de Brasil. De hecho, el último título que nosotros grabamos dice Iván 3. Digo, cualquier línea aérea que quieras, si en 2 semanas se caen 3 aviones, ¿qué pensás vos? Que algo no funciona, ¿no es cierto? ¿Cómo surge, Pepe, esto de decir voy a retratar con una película? Bueno, yo siempre digo que los documentalistas, más que idear una película, hay alguna historia que nos atrae y que nos llama a querer rescatarla del olvido o para construir una cierta identidad en determinadas cosas. Eso es lo que normalmente yo me dedico. Y la verdad que me parece que la realidad siempre es más rica que la ficción. Y te ofrece esto de que vos empezás una cosa y no sabés cómo va a terminar, ¿no? Y bueno, yo en este caso, con la señora, nos conocimos casualmente porque éramos vecinos. Cuando teníamos 17 años, yo fui a una fiesta en la casa de ella y alguien me dice, vas a la casa de la loca del avión.
Y la loca del avión era la mamá de Regina, Clide Zurro, que dejando sus 4 hijos chiquitos cuando sucede esto, en Uruguay, ella era uruguaya, los deja al cuidado de su familia y se va y se pasa 1 año y medio en Puerto Limón y la selva buscando con otros 2, para mí, tipos excepcionales, padres desesperados, como quiera llamarle, que fueron Juan Tomichenko y Bravino, ¿no es cierto? Uno cordobés y otro de Paraná. Ellos pasaron 2 años hasta que lo echaron de Costa Rica, los expulsaron de Costa Rica, porque bueno, en su desesperación en un momento dado apretaron a algún indígena para tratar en esta búsqueda desesperada, porque ellos estaban convencidos de que no de encontrar un avión y cadáveres, sino de encontrar gente viva. Con ¿no? gente con vida. ¿Cuánto te costó armar todo el tema de la película? Mucho trabajo. Esto es así. Todas las producciones fuera de, te diría que nada más que la India, porque incluso Estados Unidos tiene subsidios encubiertos. En el resto del mundo no se puede filmar sin subsidio del Estado. En este caso, en nuestro país hay una ley de cine que no saca dinero de rentas generales, sino específicamente de lo que deviene de lo audiovisual. Entonces, eso lo hace un ente autárquico, que es el INCA, y ellos tienen un comité que declaran o no de interés una película. Esta película fue declarada de interés y nos hemos financiado básicamente con eso, con mucho esfuerzo. En medio de esto, por ejemplo, antes de viajar a Costa Rica, a mí me metieron en el cerro, iba al banco a hacer una transferencia y me metieron 3 chumbos en la cabeza y me robaron cámara. Digo, cámara. ¿Hubo mucha traba que te pasó en el medio? Y pasan cosas, pero bueno, no, pero uno está acostumbrado. La realidad te va ofreciendo así la vida. Cosas buenas y cosas malas, y ahí vamos, ¿no? Regina, para volver a la historia, Sí. ¿cómo fue tener que sobrellevar esa ausencia tan grande? Digo, se trataron de aunar entre familiares, comenzó una búsqueda individualizada, cada uno por su lado. Cuando hablo de búsqueda, más allá de tratar de encontrar el avión con las personas, con los tripulantes, hablo de búsqueda de respuesta por parte del Estado. Sí, en forma inmediata, cuando Fuerza Aérea da por perdido el avión, los familiares se juntaron y se reunieron en forma espontánea. O sea, se empezaron a buscar entre ellos los padres de los cadetes, que eran 54 cadetes, 53 cadetes argentinos de 13 provincias y un cadete peruano, más las mujeres, más los padres, hermanos, y empiezan, como Fuerza Aérea da por cerrada la búsqueda, el 3 de diciembre de 1965 ya saca la resolución y el decreto. ¿Qué fecha, perdón? El 3 de diciembre de 1965. El avión se pierde el 3 de noviembre, lo buscan 4 días, al 7 de noviembre cierran la búsqueda, dicen que cayó en el mar, que se los comieron los tiburones, porque no había restos de pasajeros, era porque se lo habían comido los tiburones, que son unos tiburones, se ve que muy bravos, porque hasta se han comido el fuselaje, las alas, todo, avión. Comieron el avión. El resto del avión. Sí, subestimaron mucho la inteligencia de los familiares, pensaron que en esa época era la Fuerza Aérea y las Fuerzas Armadas eran muy fuertes, y lo que decían las Fuerzas Armadas había que respetarlo o no podías hablar. Se te complicaba. Se complicaba. Mi mamá fue una de las personas que fue a hablar a Buenos Aires, está en el Canal 11, en esos momentos, cuando al tiempo, a los 6 meses, es el golpe militar de Onganía, ella va a hablar con Onganía también. Y una de las cosas que fue fundamental fue la carta de mi papá, que se la pidió Fuerza Aérea, ella jamás se la entregó, y ella, porque en la carta decía que el avión no iba en condiciones, el avión no podía volar arriba de los 3.500 metros porque no llevaba oxígeno, solamente llevaba oxígeno para los pilotos. Vos, perdón, ¿trajiste la carta, trajiste sí. la documentación? Sí, tengo la carta de mi papá. Bueno, ahí la cámara en un ratito va a tomar. Está... Interesante es que la carta llega... El 10 de noviembre llega la carta. Mucho después, o sea, una semana después de que ellos se enteran de que había desaparecido el avión. ¿No? Llega después de cuando no se sabía qué había pasado, ¿no?
La película ya está. La película está, se estrena hoy en los cines Dino de Ruta 20 y de Rodríguez del Busto. La verdad que es poco habitual que los multicines comerciales den lugar a documentales. Creo que la historia lo valida más que el arte de hacer el documental. Creo que es una historia con raigambre en Córdoba, y si bien ha pasado mucho tiempo y hay mucha gente más joven que no la conoce, siempre hay alguien, porque yo conocía al primo, es increíble. Y todo este tema también de Lara San Juan, que ha hecho que de alguna manera se reviva, ¿no? Yo le decía el otro día a alguien, imagínate vos lo que ha sufrido esta gente durante un año, 366 días para ser exacto, entre que desapareció el submarino hasta que lo encontraron, con todos los recursos, el Estado puso los recursos, lo buscó y lo encontró. Regina, Ellos nadie, ¿eh? Regina, Ellos pusieron ellos mismos. ¿Viste la película ya? Sí. Lo primero que se te vino al corazón y a la cabeza. Un reconocimiento para mi mamá, para Tomichenko, para Braveno, que está hecho en la película. ¿Te emociona? Sí. Ahí nos trajeron un adelanto de la película. Cuando lo disponga el director lo va a estar pasando mientras hacemos la nota. Bueno, ¿cuánto tiempo dura? Es una película que tuviste que, por los tiempos, inclusive tratar de acortar alguna que otra historia, resaltar otras. Sí, bueno, uno va haciendo una selección de eso. La película dura Ahí está en pantalla, perdón, está en pantalla justamente algunas escenas de la película que se estrena justamente hoy. Me decías. La película está filmada en Argentina, acá en Santa Fe, que es de donde es Cecilia Viverti, la hija de uno de los pilotos del avión, que lo ha seguido buscando después de Clides, como la segunda generación, digamos. Seguimos. Y lo siguen buscando. Y hemos contado esta historia en Argentina, en Panamá y obviamente en Costa Rica. No solo en San José, en Puerto Limón, sino en la selva, ¿no? Hemos acompañado a una de las expediciones que se mete en la selva de Talamanca, que es una selva de las más complicadas que hay en el mundo, porque pasa de 0 metros a nivel del mar del Caribe a 3.000 metros, que es la altura máxima de 50 kilómetros. Y llueve entre 5.000 y 8.000, depende de la altura, 5.000 y 8.000 milímetros anuales. O sea, barro, tierra, es a machete, paso por paso, no hay forma de... ¿Cómo hiciste para la selección de los personajes? No, bueno, los personajes son... No, la verdad que primero hablamos con Regina y Regina misma me contó, ahí le encuentro a Cecilia y a mí de Cecilia me atrajo la perseverancia en la búsqueda, porque ella tiene una fuerza especial, te diría, una convicción. Creo que ha hecho de esta búsqueda un motivo en su vida, atraviesa su vida, digamos, lo que ella siempre le dice, permanece en su vida es eso, y de alguna manera es nuestro hilo conductor su búsqueda. Ella dice que es su última búsqueda, pero ella y nosotros sabíamos que era mentira. Regina, ¿se sigue buscando, se sigue Sí. esperando respuestas? ¿Cómo haces cuando te acostás a la noche o cuando te levantás temprano? Esa sensación que tenés, ¿no? Lo que pasa es que yo particularmente viví pensando que él estaba vivo, porque cuando mami está en Costa Rica hay muchos testimonios de que habían quedado sobrevivientes. Hay el indio, que se lo ve con ropas, con relojes. El indio Porfirio, una muy mala persona, una persona muy ladina, muy dañina, y él sabía dónde estaba el avión y no decía. Entonces, otros indios habían dicho que sí, que había muchos sobrevivientes. Hay un indiecito, Rafaelito, que él estaba muy grave y que dice que hay muchos sobrevivientes y que eran todos iguales, todos de pura blanca. Y mi mamá lo sintió a mi papá vivo hasta el día que ella se murió, el 19 de mayo de 2011. Y yo pensaba, bueno, a lo mejor te vas porque él ya se fue y te está esperando, porque eran muchos años y ella se tenía que ir en paz, tranquila, porque ella hasta el último día estuvo pensando en él y yo lo seguí pensando vivo hasta hoy. Él tendría 90 años y yo sigo pensando que él está, en algún lugar está.
Entonces, hay otras personas que ya cerraron y que se sintieron viudas, las madres, los chicos ya hicieron su duelo. Dentro de mi misma familia hay distintas formas de sentir y de pensar. Yo todavía lo sigo esperando. Bueno, ¿cuánto dura la película, el tiempo? 90 minutos más o 90. menos. Sí. La historia es larga. La historia es porque por un lado retratamos estas búsquedas en las distintas generaciones, pero por otro lado buscamos y encontramos cosas que están en la película y que sería importante que vean, ¿no? O sea, contradicciones entre lo que se informa, lo que es y lo que no es, por qué la sospecha de los familiares. Nosotros no arriesgamos porque no tenemos constancia si cayó en el mar o en la tierra, pero hay, digamos, argumentos para un lado y argumentos para el otro, valederos, y creo que de todas maneras el Estado, la sociedad argentina, le debemos a estos familiares, que imagínate vos, Sí. Ara San Juan sufrieron 1 año, ellos llevan 53 años sufriendo esta imposibilidad de duelo. Les agradezco mucho por haber venido los dos y contar esta historia que enluta a toda Córdoba, ¿no? Que hace años que tiene a toda Córdoba enlutada. Regina, Pepe, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes por la invitación.